Hoy lo que quiero hacer es una introducción a lo que es el árbol de la vida y cómo el árbol de la vida está relacionado con esos números, ¿no? Esos 10 números. Entonces tengo una presentación. Vamos a compartir pantalla y empezamos a hacer. Entonces aquí tenemos a la derecha las 40 cartas de los arcanos menores, que los vamos a llamar los números. ¿Por qué los números? Porque son los mismos 4 palos que ya conocemos, los bastos, las copas, las espadas y los oros, pero a esos elementos se les va a adicionar un número. Y hay números del 1 al 10, ¿no? Entonces, como que cada uno de estos, o sea, en principio habíamos visto que había 4 personajes que podían tener 4 de estos instrumentos de poder. Esos instrumentos de poder, si uno los ve con lupa, pues tienen 10 niveles. Esa relación con los 10 niveles es la que nos permite hacer una superposición con el árbol de la vida. Entonces veamos cómo está construido el árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida tiene 10 esferas. Esas 10 esferas pues va a representar un campo de conocimiento diferente. Aquí los vamos a relacionar con números inicialmente, es decir, la esfera de Keter, la esfera que está arriba, va a representar el as, los ases de, ya sea de espadas, de bastos, de copas o de oros, ¿no? Pero siempre el número 1 va a estar relacionado con esa esfera superior. Después vamos a ir mirando las diferentes esferas en este orden. La esfera, la segunda esfera, pues va a ser de arriba a la derecha, la tercera, la de la izquierda, de la parte superior, y así vamos a seguir 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, para entender qué significa cada una de esas cartas, es decir, el 2 de espadas o el 5 de copas o el 7 ¿no? de lo que sea, vamos a utilizar los planetas. Para nosotros va a ser más fácil acordarnos de los planetas que de los nombres hebreos originales, porque obviamente pues nosotros no hablamos hebreo y pues no es algo con lo que estemos familiarizados. En cambio, los planetas sí son algo que nosotros podemos entender desde lo astrológico y que nos permite definir bastante bien a estas alturas qué significa cada una de las esferas. Entonces, esa esfera 10, que es la que está más abajo, ¿no? Va a estar representando tanto la parte lunar como al mismo planeta Tierra. En este caso, no solo vamos a ver la Tierra, sino vamos a incluir la Luna porque desde cierto punto de vista la Luna y la Tierra están tan cerca que forman una unidad, ¿no? Entonces, esa unidad es la unidad de base, es donde estamos parados, tanto a un nivel emocional como a un nivel físico. Luego viene lo que llamo el motor de arranque. ¿Sí? El motor de arranque es Marte, es ese fuego, esa chispa, esa capacidad de salir de la materia, ¿no? De salir de esa uniformidad o de esa constancia que va a representar el mundo de base. ¿Sí? Entonces hay una intención, hay un deseo. Ese deseo lo podemos relacionar con el planeta Marte, ¿no? Es un círculo con una flecha. Por eso ese impulsador inicial. Ese impulso inicial se puede canalizar a través de o por dos direcciones. Una puede ser la de Mercurio, que es la parte de lo mental, las comunicaciones, todo lo que son las transferencias, los enlaces. Y por el otro lado, el arte en los enlaces, la belleza en los enlaces, el poder lograr los objetivos de una manera material. Por eso en la cábala a ese punto se lo llama la victoria, ¿no? Es victoria porque es la victoria de lo material, es la victoria de llevar a su máxima expresión lo que a uno le dieron aquí abajo en Malkut, ¿no? Entonces, estos dos, pues van a ser los dos planetas que giran alrededor del Sol, que es la esfera que sigue, que es la que va
alrededor de la cual va a girar todo el resto, todas las otras esferas, ¿no? Y por eso esa parte se va a relacionar con el amor, se va a relacionar con el propósito, con la armonía, con todo lo que sea un principio de integración. Arriba, después de ese Sol, vamos a encontrar la relación con todos los planetas que son gaseosos, que no son macizos. Entonces, los dos principales planetas gaseosos, pues obviamente son Saturno y Júpiter, ¿no? Que nos van a ser los que nos van a hablar de las normas sociales, ¿no? De qué es lo que nos va a integrar a todos como comunidad. Y arriba está Urano y Neptuno, que van a representar tanto el entendimiento, esa capacidad de comprender las cosas, y Neptuno es el estar abierto a lo que es incomprensible para la razón, ¿no? Y por eso también tiene que ver con la fantasía o con la espiritualidad, ¿no? Y finalmente, en el número 1, pues está ese as, ¿no? Que es el elemento mismo, y es el Keter, que es el infinito. Todos los elementos, cada uno de los 4 elementos o cada una de esas 4 herramientas tiene un nivel de conexión con el infinito. Entonces, esto nos va a hablar de un sistema que, si uno se fija bien, tiene 7 niveles. Si uno va a decir el nivel, este que está en negro es el número 1, el nivel de Marte sería el número 2, el de Mercurio y Venus sería el 3, el del Sol sería el 4, que coincide perfecto con el corazón. Después vendría el de Saturno y Júpiter, que sería el quinto, el de Urano y Neptuno, que sería el 6, y el infinito, que ya sería el séptimo. Eso pues coincide perfectamente con los 7 chakras, inclusive a nivel de significado, ¿no? Entonces, a mí me gusta también imaginarlo como un edificio, ¿sí? Sería un edificio de 7 pisos, pero que tiene, algunos pisos tienen solo un apartamento, por decirlo así, y hay otros que tienen 2 apartamentos por piso. Entonces, hay los que tienen solo un apartamento por piso, pues son los que son principales, podríamos decir así, ¿sí? Y los otros necesitan una polaridad. Entonces, Mercurio necesita la polaridad de Venus, Saturno necesita la polaridad de Júpiter y Urano necesita la polaridad de Neptuno, ¿no? Funcionan en pareja. Si solo hay uno de los dos, hay un desequilibrio. En cambio, si solo hay uno del Sol, pues eso es lo que se está buscando, la unidad, ¿no? La unidad de Marte, la unidad del principio y la unidad de todo, ¿no? En el centro están todas las unidades. Entonces, ¿cuáles serían los significados? Entonces, si yo junto el significado de la Luna con el significado de la Tierra, pues voy a hablar de las necesidades de la materia, ¿no? Necesidades por la Luna y la materia por la Tierra. Entonces, ese es el nivel básico, ¿no? El nivel mecánico. Ese nivel mecánico va a salir de su inercia a través de la personalidad, ¿no? Entonces, en la primera esfera, en esa esfera roja, vamos a tener ese yo que es sexual y que va a abrirse camino en el mundo. El tercer nivel va a ser el de las palabras, la comunicación en la esfera que se llama Hod, ¿sí? Que es el entendimiento, la comprensión racional. Y son todos los mecanismos como las palabras, los números, las letras, los símbolos, todos los mecanismos que le permiten a uno comprender. Mientras que en el otro, ¿no? En Venus, va a ver uno cómo se articulan todos esos conocimientos, porque no es solo suficiente saber cómo se conecta todo, sino que hay que escoger qué vamos a conectar y qué no, ¿no? Y eso es un arte, el arte de escoger. Ese es el arte que está relacionado con Libra, ¿no? El arte de escoger. Entonces, ese arte de pensar o el arte de pensar sería la unión de los dos, ¿no? La forma de pensar de una manera coherente. Cuando uno ha pensado de una manera coherente, entonces pues llega a ese nivel de integración, de amor, de belleza, de balance, que es el punto central. Luego viene
por un lado, la estructura, la ley y el orden, representada por Saturno, y por el otro lado está la bondad, ¿no? La parte que está muy relacionada con Júpiter, ¿no? Que es la visión, ¿no? La orientación hacia dónde voy. Entonces, por un lado está Saturno, que nos va a hablar de la realidad, y por el otro lado, cómo me muevo en la realidad y qué alternativas tengo, qué tan creativo soy, ¿no? Por eso es un planeta que está asociado al fuego, ¿no? Entonces, se necesitan los dos. Solo Júpiter es fantasía y es una ilusión y es un optimismo iluso. En cambio, y solo Saturno, pues es un realismo que ya se vuelve casi que retrógrado y no permite ninguna evolución. Entonces se necesita un equilibrio entre estos dos que también va a estar articulado aquí por el Sol. Luego viene el poder entender esas letras y esos números y toda esa información y esas personas y esas conexiones que hace Mercurio. Por eso podríamos decir que Urano es la octava superior de Mercurio, ¿no? Si Mercurio salta en lo local, Urano va a saltar en lo cuántico. De la misma manera, Venus y Neptuno van a tener una relación. Entonces, si Venus es la forma de articular las cosas en el mundo de lo material, pues Neptuno va a ser la forma de articular las cosas en el mundo metafísico, ¿sí? Entonces, son básicamente la misma vibración, pero con un diferente nivel, ¿no? Con una diferente orientación. Entonces, eso es básicamente el orden de las diferentes esferas. Aquí a la derecha, pues el gráfico que conseguí tiene los pétalos y me pareció interesante pues que el primer chakra tiene 4 pétalos que coincidirían con esta tierra. El segundo tiene 6. Yo cuando veo estos dos gráficos juntos lo veo casi como macho y hembra, casan perfectamente, ¿no? Entonces hay como una alternancia entre qué está primero en los dos gráficos. Después viene el 8, que estaría relacionado con Mercurio y Venus, que es el del pensamiento y el arte. El cuarto, pues coincidiría con los 12 pétalos y el centro, como la carta astral, ¿no? Sería el punto de anclaje de todo. Después vendría el sistema de 16, que es el que estaría relacionado con Saturno y Júpiter. Y este que yo de alguna manera lo veo como una representación del número 20, aunque tiene solamente como dos pétalos, pues ya está en un nivel que integra la totalidad, ¿no? Entonces, ese sería pues el nivel ya del tercer ojo, que se llama, que es el que le permite ver las cosas de lo transpersonal. Y al final, pues está ya el infinito, que es la integración de todo. Entonces, Sergio, una pregunta. a ver, dime. ¿Dónde queda Plutón? Plutón para mí Plutón está en el centro de todas las esferas. Plutón es lo esencial. Plutón es como una especie de Saturno, pero no tan aparente, sino más esencial. ¿Sí? Es un Saturno con esteroides. ¿Sí? Si Saturno era antes nuestro límite, ahorita Plutón es nuestro nuevo límite, ¿no? Nuestro final. Y es un límite que ya separa con lo totalmente inadmisible casi, ¿no? Porque Saturno como que dice, hasta aquí es lo aceptable y más allá es lo inaceptable. Pero ya después de Plutón es que casi que es lo imposible, ¿no? Plutón ya marca una barrera mucho más profunda. Entonces, de alguna manera uno podría relacionar a Plutón con esta esfera o con este espacio central que es la nada, ¿no? Que no es inclusive esa esfera 11 que es el Da'at, que representa el conocimiento. El conocimiento es la capacidad que uno tiene de unir las diferentes esferas, ¿no? Entonces, el Da'at, que es la esfera central, es ese conocimiento de las esferas, y de la relación entre las esferas. Pero si no hay ese conocimiento, entonces esto se transforma como en el mal mismo, ¿no? Dicen en la Cábala, es la oscuridad. Y ahí estaría mucho Plutón, ¿no? Entonces, Plutón, siempre que hay una esfera, Plutón está en el centro. ¿Sí? Es el centro de gravedad. Es el centro de gravedad.
¿sí? Es el punto, o sea, el Sol tiene un Plutón adentro, el ser humano tiene un Plutón adentro, cada objeto tiene un Plutón adentro. Cuando se acaba, o sea, si se pierde esa esencia, se pierde todo. O sea, eso es lo que finalmente va a hacer que todo se pueda integrar, ¿no? Entonces, ese sería Plutón, y es que como Plutón, pues también estaría Quirón, ¿no? Y Quirón también va a ser como una rueda suelta que nos va a hablar de la posición nuestra frente al árbol, ¿no? Como seres que están por fuera del árbol, ¿no? Ese Quirón es el que va a experimentar la herida de no entender muchos de esos caminos y de tener una experiencia de vida de transformación, ¿sí? Entonces, son esos dos polos, ¿no? Son planetas muy, muy, muy pequeños. Plutón es chiquitico y Quirón también es chiquitico. Entonces, frente a estos gigantes, pues no están en la misma categoría, ¿no? Sería una categoría adicional. Estos son planetas rocosos que están cerca a la Tierra, son gaseosos que están más lejos, y habría como unos terceros que serían Plutón, Quirón y todos esos pequeños que ya van a hablarnos es más de los detalles, ¿no? Entonces, Gracias. precisamente, ¿ah? ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, pensando precisamente en cómo relacionar estas esferas, pues hay dos modelos básicos. Ustedes lo van a ver cuando escriban en internet el árbol de la vida, van a ver que van a encontrar dos árboles. Hay un árbol que es como una colombina, que empieza solo con un camino, y hay otro árbol que ustedes van a ver que tiene tres caminos al inicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El árbol original es el que tiene solo un camino, y el moderno es el que tiene tres caminos. Entonces, yo meditando en por qué será eso, pues, aunque no lo he encontrado en un libro, ¿no? De alguna manera me parece que la visión clásica del todo lo que es el árbol de la vida y todo lo que es la cábala y todo lo que es la Torá tiene una relación muy directa con la salida de Egipto y la búsqueda de la personalidad y de la definición como de una identidad, ¿no? En la protección de una identidad, la identidad judía. Y eso de lo que decía era que solo había un camino. Si tú eras judío, podías entrar por este árbol de la vida y podías entrar a este punto de arranque, ¿no? Si no eras de la familia, como que no. Entonces, este árbol tenía mucha lógica al principio, pero después, en el siglo XX, que entraron personas que no eran judías a estudiar la cábala, empezaron a decir, bueno, debe haber otras formas de entrar que solamente por el lado de la familia, solamente por el lado del linaje, ¿no? Entonces, analizando este árbol, pues yo veo que aquí estas dos líneas que están en el medio generan una cantidad de ruido a nivel visual, porque no solo están las esferas, sino después va a haber una cantidad de intersecciones que generan, no sé, que a mí me gustaría saber qué significan, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en el árbol moderno? Se cogió estos dos caminos que estaban en la mitad y se pusieron aquí abajo. Y entonces, esta imagen del árbol se ve más limpia, pero todavía tiene unas intersecciones que no tienen ninguna explicación. Entonces, yo dije, pues la única forma de que esto cobre sentido es verlo en tres dimensiones. Entonces, si cogemos este árbol de la vida y lo vemos en tres dimensiones, va a aparecer una figura como esta, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta figura? Esta figura nos va a decir muchas cosas. Primero nos va a hablar de dos grandes mundos, ¿no? Nos va a hablar del mundo de lo que está, de la personalidad del actor, y por el otro lado, el ámbito de qué caminos hay para recorrer, ¿sí? Entonces, hay cuatro caminos para recorrer, que son los cuatro elementos, los cuatro, ¿no? Los cuatro instrumentos, y la personalidad, pues, está definida por estos tres colores, el amarillo, el azul y el rojo. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el eneagrama. El eneagrama también está articulado en tres esferas. A una de las esferas la llaman la esfera sexual, que sería la roja.
Hay otra esfera que sería la social, que sería la amarilla, y hay otra esfera que se llama la de conservación, ¿no? Y esto se duplica y genera los 9 elementos, ¿no? Entonces, el I Ching también está representado acá, ¿sí? Bueno, aquí ponemos los planetas que habíamos visto antes. Y si ustedes se acuerdan, pues el gráfico que siempre utilizamos para mostrar las esferas del Abaxus, pues tiene exactamente estos mismos colores. Están aquí el amarillo, el azul y el rojo. Y se ve entre esos colores, pues los secundarios, ¿no? Entre el amarillo y el azul, el verde, entre el amarillo y el rojo, el anaranjado, y entre el rojo y el azul, el morado. Es decir, que estos caminos podrían verse también como este de acá como anaranjado, este como violeta y el que está detrás como el verde. ¿Sí? Entonces, realmente eso y el punto blanco y el negro van a formar los 8 elementos del I Ching. Entonces vean cómo se enhebra el I Ching con el eneagrama, ¿no? En este esquema del árbol de la vida. Entonces eso le da una fuerza pues increíble. Lo mismo, pues en astrología, los planetas Venus, Marte y Mercurio son los que llamamos planetas de la personalidad, articulados por el Sol y la Luna, ¿no? Entonces, esta estructura es la estructura de la personalidad, es la estructura que tenemos para poder enfrentar lo que hay al otro lado, que va a ser lo gaseoso, que va a ser lo colectivo, y que solo puede estar o solo está en contacto a través de esta esencia, que es la belleza, ¿no? Que es el sol, el corazón de todo el sistema, ¿no? El corazón es poder unir el 4 con el 3. Sí, y esa unión del 4 con el 3 es la astrología, ¿no? Entonces vean que ya vemos aquí la astrología, el eneagrama, el I Ching articulados. Estos 4 planetas, pues lo podíamos ver también un poco más de lado para entender cuál es la relación entre los elementos. Entonces, lo que me pareció interesante de poner este árbol en 3 dimensiones es que van a aparecer unas conexiones que antes estaban escondidas acá por detrás. Entonces, esa conexión entre Mercurio y Urano es una relación que nos va a mostrar el mismo elemento, pero en una dimensión superior. Lo mismo al otro lado, Venus y Neptuno, pues van a tener un camino, por decirlo así, un camino oculto, un camino escondido que va a permitir conectar, ¿no? Esta esfera amarilla con la azul de Urano, ¿no? Y así también hay otros caminos secretos, ¿no? Que aparecen acá, que no están en la cábala. Como si dijéramos, si decimos que los caminos del árbol de la vida representan las letras del hebreo, las 22 letras del hebreo, pues aquí tendríamos más letras, ¿no? Y entonces este sería el árbol que nos serviría para el español. Hay que ver cómo relacionamos pues ya esas letras faltantes, ¿no? La X, la Y, la Z, que no están en el hebreo y que nosotros sí utilizamos muchísimos. Esas serían parte de estas otras conexiones que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, hasta ahí se entiende cuál es la dinámica del árbol de la vida. Sergio, yo no sé, se me ocurrió ahorita que es un comentario, ¿no? Pues no sé. La diferencia entre el clásico y el moderno no será el cambio de era de la era anterior, que era la era ariana a la era pisciana. Claro, algo mucho más de linaje, ¿no? Y de herencia genética. Y en cambio ahorita es, bueno, no todos podemos estudiar cábala, todos podemos aprovechar este conocimiento. Claro que sí nos va a faltar una cantidad de información que está en hebreo, nos va a faltar una cantidad de información del I Ching que está en chino y en chino antiguo, pero pues hay una cantidad de conceptos que ahorita nos llegan y que este mundo tan tecnológico donde toda la información está a nuestra disposición, pues nos permite integrar. Y tu árbol será el árbol acuariano, pues. Este es un árbol acuariano, un árbol en 3 dimensiones, un árbol que era muy difícil de dibujar con los medios antiguos y ahorita con un computador, pues van a ver todo lo que podemos hacer ahorita con estas construcciones, ¿sí?
Entonces, imaginarnos ahora un mundo, ¿no? En el que solo hay dos elementos, el tiempo y el espacio. El tiempo es como un camino que siempre tiene una dirección y siempre está, ¿no? Se va a desarrollar paso a paso, ¿no? Y no puede uno echar para atrás. En cambio, el espacio es como un puente en el que uno puede avanzar, retroceder, es mucho más orgánico, ¿no? Pero quizá es un poco más caótico, ¿sí? Mientras que el tiempo es más rítmico. Entonces, teniendo presente que el mundo tiene esos dos componentes, vamos a ver cómo se desarrolla ese tercer componente del alma, ¿no? Ese tercer componente que muchas culturas lo han visto en 7 niveles, ¿no? Esos 7 niveles, pues van a ser estas dos estructuras, ¿no? Entonces, aquí va a estar un árbol de la vida con sus 10 niveles para el agua y un árbol de la vida con sus 10 niveles para el aire, ¿no? Y va a haber una relación entre todos los elementos que están del mismo color. Es decir, si decimos que el punto rojo representa el yo, representa la personalidad, pues va a haber una personalidad de agua y va a haber una personalidad de aire, ¿sí? Si decimos que este es el pensamiento, va a haber una forma de pensar desde el agua y va a haber una forma de pensar desde el aire. Va a haber una forma de integrar las cosas desde el agua y va a haber una forma de integrar las cosas desde el aire. Va a haber una forma de intuir cosas del agua y va a haber una forma de intuir cosas del aire. Y así con todos los elementos. Entonces, por eso esa división en 7 pisos o 10 niveles o 10 recintos, pues nos va a permitir explicar muy bien los 4 elementos tanto en alto como en ancho y, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces ya vimos la forma sencilla que era 4 elementos con 4 instrumentos. Ahora vamos a ver 4 elementos con 10 niveles del espíritu. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a servir para construir lo que para mí es la biblioteca de los registros akáshicos. Es decir, nosotros con estas 40 cartas tenemos las llaves de las 40 habitaciones de los arcanos menores que llamamos los números, ¿sí? Cada una de estas esferas va a ser una habitación, una sala de lectura de esa biblioteca. Si nosotros estamos meditando, nosotros podríamos visualizar esta estructura para poder encontrar dónde estamos y qué información queremos sacar. Lo mismo, si tenemos el mazo de cartas, nosotros podemos sacar una carta al azar y preguntar dónde está la información que estoy buscando. Entonces me puede decir, la información que estás buscando está en el aire, está en el agua, está en el fuego, está en la tierra y está en un nivel particular, ¿no? Entonces, esto nos va a servir de una manera muy parecida a cómo funcionan las casas en la astrología. Es decir, los arcanos menores, los personajes de la corte, nos van a decir cómo actúa el personaje, qué quiere el personaje. Pero aquí vamos a ver en estas cartas dónde va a realizar esa acción, ¿sí? Entonces, después, en la siguiente capa ya vamos a ver cómo cada uno de estos caminos se relaciona con un arcano mayor, pero eso lo vemos en el siguiente módulo. Ahorita solo me interesa que veamos que hay 4 grandes árboles de la vida, que son como 4 torres, ¿no? De 4 edificios, y cada uno de esos edificios pues tiene 10 habitaciones. En realidad, cada uno de estas esferas, adentro de cada esfera, tiene otro árbol de 10 dimensiones. Y eso hace que el sistema sea fractal. Eso es exactamente lo que vemos en la astrología con los dodecanatos, ¿no? O en el I Ching con los 64 signos del I Ching, ¿no? Siempre hay un número que contiene y una subdivisión que va a armar como el detalle, ¿no? Ese detalle que también sucede en el sistema métrico, por ejemplo, ¿no? Hay un metro, hay un centímetro, hay un milímetro, ¿no? Son particiones de la totalidad. Entonces, para uno poder realmente comprender algo, debe poder
entender la globalidad, pero también entender el detalle. Esta es otra imagen en la que estaba jugando con la integración de los diferentes árboles. Y entonces, pues hay algo que es fundamental y es esa conexión que hay del número 4 en la base con el nivel de 8 que está aquí más arriba. Después lo vamos a ver un poco mejor. ¿Qué representa eso? Estaba viendo el otro día un video de la gestación de un feto, ¿no? Y lo primero que uno ve es cuando, después de que el espermatozoide entra en el óvulo, es que la célula primero se divide en 2, luego se divide en 4, luego se divide en 8, luego se divide en 16 y así va multiplicándose. Es decir, que todos cuando nacemos pasamos por esta biblioteca y vamos consiguiendo pues toda la información. Todos hemos pasado por ahí y hemos sido así, ¿no? Hemos sido solo 4 células, hemos sido solo 8 células, hemos sido, ¿no? 16 células. Entonces, uno poder llegar hacia ese principio, pues lo conecta a uno con la pura raíz, ¿no? Pues eso es la materia, ¿no? Ah, Eso es la materia. claro, y es la capacidad de la materia de reproducirse, que eso es una locura, ¿no? Cómo se pueden juntar dos seres, ¿no? Y generar un tercero que tiene vida propia, ¿no? Entonces, esa posibilidad de multiplicación, pues es lo que va a representar toda la realidad, ¿no? Y por eso estos sistemas funcionan, porque son un mapa que dice cuáles pueden ser todas las combinaciones. Impresiones de qué sensaciones les produce esta imagen. Eso que mencionas de los personajes, espacio y tiempo, ¿a qué te refieres exactamente? Porque O sea, estamos hablando de los arcanos menores, entonces dices que los unos actúan en los registros acásicos, que es como entran a cualquiera de las bibliotecas, y el otro es como la parte si los etérea. personajes de la corte Mm. hablan más de comportamiento, si es un personaje con un instrumento, pues eso me lleva directamente a una acción, a alguien que está haciendo algo. En cambio, esto me dice es un dónde. O sea, ¿en dónde lo busco? ¿En la familia? ¿Lo busco en lo personal? ¿Lo busco en lo social? ¿O lo busco en la motivación personal? ¿Dónde voy a buscar la información? ¿No? ¿Y en qué nivel de esa información? ¿Un nivel espiritual o un nivel de personalidad o un nivel básico? ¿No? Entonces, esto ya me permite ubicar dónde voy a representar, ¿no? Estos son como los escenarios, cada una de estas esferas. Entonces, los personajes de la corte son los que me van a decir cómo está actuando ese personaje. Ya después vamos a ver los arcanos mayores que van a hacer las conexiones entre estas esferas, ¿no? Pero eso ya es otra capa más. Pero ahorita con solo ver estas conexiones ya me parece chévere que lo veamos como en esta forma tridimensional, ¿no? Donde la esfera negra, la esfera blanca y esta esfera que sería la gris están alineadas, ¿no? Realmente son 3 puntos, ¿no? El extremo inferior, el extremo superior, el extremo superior y la integración de los dos. No hay más. Y este rojo se sale del esquema y va de adelante, ¿no? Entonces, eso le da otra comprensión, ¿no? De que estos 3 realmente funcionan como una unidad. ¿Sí? Entonces, pues uno puede hacer acá también otros juegos ya teniendo el programa, donde uno ve cómo sería esa ciudadela de los registros akáshicos, ¿no? Y cómo se conectan esas 4 pirámides pues entre los 4 y los 8 elementos. Entonces, esto pues sí es un juego nada más de visual. Entonces, hasta ahí se entiende diferente lo que es el árbol de la vida, se lo ve más completo. Sergio, esto alucinante, impresionante.
Y la estética y la percepción, igual, o sea, la ventaja tuya de ser un arquitecto, de poder convertir algo tan plano, sí, tan plano, y darle este sentido tridimensional maravilloso. Es alucinante. Yo no sé cómo, es que cómo puede Vamos, uno quedarse sin sorprenderse cada vez que metes una imagen ahí. este es el programa en el que lo hago. ¡Wow! ¿Sí? Entonces uno puede meterse aquí y jugar ¡Wow! con esto. ¿Sí? Estos son los diferentes árboles y uno podría pues meterse en cada uno de estos árboles. Por Dios, qué Sergio, belleza. una pregunta. ¿Esto no te parece como al juego ese del parqués? ¿Ah? ¿El parqués? No, no te entiendo la pregunta. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno de estos programas de 3 dimensiones, que le permiten a uno mirar todo desde todos los lados. Entonces, por ejemplo, miren cómo se ve la estructura. Esta Sí. estructura ya vista por arriba. Lo puedo mirar en colores. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 elementos, pero aquí ya se ven solo como pirámides. Entonces, claro, depende del punto de vista. Yo digo, no, la realidad son unas pirámides con unos elementos en el centro. ¿No? El que lo está mirando del lado no dice, no, son 10 dimensiones, igual que son solo 4, ¿no? Eso todo depende del punto de vista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean este, ¿no? Acá se ve muy bien, pues, cómo funcionan los diferentes árboles. Entonces, acá está, pues, el árbol de la tierra contra el árbol del fuego y en la mitad el agua y detrás estaría el otro. Entonces, si uno lo pone, por ejemplo, en solo alambres, pues ahí sí ve el árbol de la vida común y corriente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lo ve en volumen, pues entiende otras relaciones, ¿no? Como todo está conectado aquí por este nivel, que es el nivel de Júpiter y de Saturno. Y lo curioso, lo que me encantó es que el nivel de Júpiter y Saturno es el que equivale a la letra Aleph en el abecedario hebreo y corresponde a la carta de la justicia del tarot, de los arcanos mayores. Y la justicia, pues, es lo que va a unir a Júpiter y a Saturno, es decir, que es lo que nos une a todos nosotros, ¿no? Entonces, el árbol, pues, ya esta combinación de árboles, pues, ya nos está hablando de esa capacidad de unirnos, ¿no? Para formar algo más complejo. ¿Sí? Pero Entonces, tú representas estos son los 40 arcanos menores, según lo que exacto, los 40. Bueno, y eso, lo que yo estoy sintiendo ahorita es que, como tú dices, ¿qué sientes? ¿Mm? Eso se puede generar como un juego, como si fuera un Claro, parqués, jugar con un dado y mirar qué o con carta le las sale a uno. cartas, precisamente, ¿sí? Ah, Porque con las cartas, pues vamos a poder elegir un lugar. Entonces yo saco una carta e inmediatamente me lleva a uno de estos recintos. Y la idea es que yo lo pueda interpretar con la lógica astrológica. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa un nivel de Urano en el agua? ¿O qué significa un nivel de Mercurio en la Tierra? ¿Sí? Entonces, todo sigue siendo lo mismo que hemos visto hasta ahorita, utilizar un verbo y un sustantivo. Entonces, o cualquier complemento, ¿no? Un verbo que indique la acción. Entonces, por ejemplo, si voy a decir, hablemos de cómo sería el fuego de la Tierra, pues sería o el nivel Marte de la Tierra, pues es que toda Tierra tiene una energía. ¿Sí? Entonces, la Tierra tiene una energía que con unas propiedades que hacen que se pueda combinar con unos elementos y con otros no. Y combina mejor con unos que con otros. Eso es la otra esfera. Entonces, lo material ya está, pues, se puede representar muy bien por estos 3 elementos. Lo mismo puede uno decir de cada uno de los elementos. Entonces, por eso sí es fácil para uno, ya sea que le pregunte yo al oráculo, dime en qué habitación está la información que estoy buscando,
O al revés, ¿no? Que uno diga, esto que estoy pensando debería estar en esa habitación, o lo puedo colocar en esa habitación. ¿Sí? Si uno sabe uno solo de los árboles, ya sabe los otros. Simplemente es hacer un razonamiento similar, pero con los otros, ¿no? Entonces, un aire mercurial, pues sería un pensamiento, ¿no? Que sería, o el pensar de una manera inteligente, ¿sí? Entonces, sin saber, sin tener que ir al libro de que, ay, ¿qué quiere decir el 3 de oros? Pues no, yo lo puedo saber mirando esto, ¿no? Sin mirar el libro. Y utilizando pues todas las ayudas que tenemos atrás, ¿sí? Entonces, esa es pues la parte gráfica que quería mostrarles para mostrarles como lo que estaba meditando, ¿no? El otro día, porque yo decía, es que esto lo veo como un edificio. La torta linda. Sergio, ¿cuánto llevas trabajando en o sea, para llegar a este proceso? Es que desde pues 4 años que conocí el árbol de la vida y que veía los Ah, caminos cruzados y yo esos caminos cruzados me pican, ¿no? Que digo, ¿por qué se cruza? No está bonito, o sea, tiene que tener algo, por alguna razón eso no se cruza en la realidad, no genera chispas, ¿no? Porque si no, eso sí. generaría unas chispas si estuviera todo plano, debe tener una forma en donde haya más conexiones. Yo estoy aquí alucinando, la verdad, esto es, la Entonces, sacaste del ahorita estadio con esto. vamos ya a entrar a la parte de la descripción de lo que son las cartas. Entonces, haciendo una traducción ya para el sistema, vamos a darles unos nuevos nombres a las diferentes esferas. Entonces, la esfera de base, pues es la esfera de base. ¿Qué viene después? Vamos a poner aquí la palabra impulso, ¿no? En el número 9. Ese impulso nos va a permitir relacionar el pensamiento con la forma. ¿Sí? Toda forma debe tener una información. Entonces, ese dúo pensamiento-información está acá. Luego viene la armonía, ¿no? La armonía es el punto central. Arriba va a estar, por un lado, el estructuramiento, muy relacionado con Saturno, y por el otro, la misión de vida. La misión es ese sentido de que tenemos un propósito vital y que tenemos a dónde ir, ¿no? Arriba debemos poder entender además la realidad a través de una visión. Si yo no tengo una visión, es muy difícil tener un entendimiento que sea luminoso, ¿no? Como que uno ve las cosas como muy, ahí se queda uno muy al lado saturnino, como muy estructural, pero pierde magia, ¿no? Esa combinación de visión y de misión le da un sentido increíble a la experiencia, ¿no? Y eso es lo que va a generar finalmente la conciencia, ¿no? Que es la unión de todas las cosas. Entonces, acá pues está el mismo resumen que habíamos visto, los significados de los números, ¿no? Pero pues acá también se ven otras relaciones, ¿no? El nivel de lo personal, el nivel de lo social. Yo he visto que Mario Sabán habla de que en este nivel está lo emocional y que arriba está lo mental. A mí esa división como que le hace falta lo transpersonal. Entonces, por eso yo pongo lo transpersonal arriba, lo social, igual que en la astrología, en la mitad, y lo personal en la parte de abajo. Entonces, esa es una adaptación mía como en el enfoque de leer este árbol, ¿no? Que, pues, cuando ustedes vean a Saban, pues, probablemente van a ver que entiende los pisos un poco diferente. Pero igual, pues, lo podemos utilizar. Entonces, lo que viene a continuación es ya la relación de cada una de las cartas con los caminos. Esto lo habíamos visto ya en otra oportunidad y en el curso que vamos a hacer a continuación, pero vamos a explicar en detalle por qué cada una de estas cartas une dos esferas, ¿no? Y qué es lo que significa. ¿Sí? Eso lo vimos en el curso del árbol de la vida, ¿cierto? Eso lo vimos
lo volveremos a ver ya desde este punto de vista, pero pues algunos ya lo vieron en detalle. Sí. Entonces, las cartas, ya para hablar de las cartas en sí, lo que tienen es el árbol de la vida con un circulito en el recinto, como decimos, del que se trata, ¿sí? Y vamos a encontrar pues dos tipos de cartas, ¿no? Hay unas cartas que solo tienen un regente, por ejemplo, el Neptuno pues va a regir a Piscis nada más, Urano va a regir solamente a Acuario, Júpiter bueno, Júpiter ya va a regir a Piscis y a Sagitario, pero acá lo vamos a poner solo por el lado de Sagitario. Saturno con Capricornio, y acá abajo, abajo sí vamos a tener las dobles regencias. Entonces esto sirve para que si nos sale a nosotros el nivel de Venus, que sería este número 7, tengamos presente que Venus siempre tiene dos caras, la cara taurina y la cara libriana. ¿Sí? Para nosotros debe ser como automático que cada vez que veamos un planeta, sepamos que tenemos que dar dos informaciones complementarias. Una, la del lado geminiano. Si estamos hablando de Mercurio, tenemos que hablar del Mercurio geminiano y del Mercurio virginiano. Porque si hablamos solo del Mercurio geminiano, le quitamos esa posibilidad de tener un método, de tener constancia, ¿no? Entonces, un Mercurio balanceado es un Mercurio que tiene curiosidad, pero también sabe hacer las cosas de una manera regular, con una técnica. Ese es el verdadero Mercurio. Lo mismo Marte. Marte va a tener dos caras, una cara de Aries y una cara de Escorpio, una cara visible y una cara oculta. Entonces, Marte siempre tiene esa parte oculta, aunque no sea la que primero, ¿no?, salte a la vista, ¿no? Lo mismo, pues, lo que decimos de Venus y Libra y Tauro, y el Sol, pues sí, solamente está relacionado con igual que Malkuth estaría relacionado con la Luna o con la Tierra. Entonces, con esto ya podríamos hacer un ejercicio a ver en qué piso está su alma y dónde está la información para que pregunten ahorita por la noche que se duerman, a ver si les llega la información de esa esfera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿cómo lo ven? Comentarios, qué observaciones, recomendaciones también. Todo esto está en proceso, entonces se puede. ¿Qué falta por aclarar? ¿Qué sigue confuso? En el tarot hay cartas complicaditas, difíciles. Sí, Ahí se pueden ver también, o sea, hay cartas claro, bonitas. claro. Ven y te muestro cómo Digamos, funciona. el 3 de bastos, el 3 de espadas. Pero el 3 de espadas en este árbol son dos sistemas diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Ven y a ver, compartir. Entonces, sería esto acá. Porque lo que yo estoy entendiendo es que vamos por el mismo camino de los pajes y de las reinas. Claro, Vamos como claro. por Lo el que mismo pasa, camino. claro, por ejemplo, si tú dices reina de espadas, ¿sí? La reina de espadas como reina es emocional Es y la agua, espada se claro. está defendiendo su emocionalidad, ¿sí? Pero esa defensa de su emocionalidad se puede hacer desde la tierra, desde el aire, desde el agua o desde el fuego. Ujú. Entonces, para lo que sirve esas otras cartas es para decirte en dónde lo vas a mirar. Lo vas a mirar en la familia, lo vas a mirar en tu parte social, ¿sí? Entonces se necesitan los dos. Por eso es como las casas y los signos zodiacales. Las 16 cartas serían como los signos zodiacales y las 40 cartas serían como las casas. Sería una astrología de 16 signos zodiacales y de 40 casas. Sí, ¿Sí? es bueno. Entonces da un detalle muy, muy interesante.
pero Bueno, funciona una al lado de la otra, o sea, no se cruzan. Es el dónde y en cuándo, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Uno decir el quién y el otro dice cómo, ¿no? El quién pero, sería esta la personalidad. el solo 3 de bastos habla solo o necesita un El paje, 3 de necesita. bastos te dice el área, por ejemplo, los bastos son la tierra, entonces es el Sí, mundo material. Y sí. el 3 es la tercera esfera, que es la que tiene que ver con el entendimiento. Entonces, es el entendimiento de lo material a través de, si es dices ¿qué? No, el 3 de bastos, de espadas, que es difícil. Sí, un 3 de espadas, pues de espadas es de fuego, ¿no? Y Sí. 3 es el tercero, que es el entendimiento. Entonces, aquí sería el entendimiento de la motivación, cómo yo comprendo lo que me motiva, Ujú. ¿sí? Ese es el espacio, la comprensión de lo que a uno lo motiva. Ya después saco uno de los personajes de la corte y me dice cómo actuar. Entonces me dice, ¿con constancia o con impulso? ¿Con imaginación o con razón? ¿Cómo hago para trabajar en esta esfera? Ya sé dónde está la información. Ahora la otra carta me va a decir cómo saco esa información de esta esfera. Sí, es diferente. Sí, se podría ver como así, como habitaciones y claves para sacar lo que hay en esta habitación. La clave son los 16 y la habitación pues es los 40. ¿Sí? Entonces uno podría sacar una carta de los 16, una carta de los 40 y una carta como enlace, ¿no? Entonces Ujú. ese enlace le va a servir a uno para hacer movimientos. Ya después vamos a ver pues eso más en detalle. Estos son los escenarios, ¿cierto? Son los escenarios. Podríamos decir que los registros akáshicos son los escenarios donde está toda la información de lo que ha sucedido y va a suceder. ¿Sí? La base son los Pero, 4 elementos. O sea, si uno pero, sabe los 4 elementos al derecho y al revés, esto simplemente es darle un adjetivo. Entonces, es el agua de nivel saturnino. Entonces, ya eso, solo decir eso ya me debe dar a mí una idea, una sensación, ¿no? Un agua saturnina, pues, nos lleva mucho a ese Saturno en Piscis que hay ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo las emociones se pueden limitar? Puede ser una, algo que puede pasar aquí, ¿no? Unas emociones contenidas que necesitan conectarse con un entusiasmo, que es el jupiteriano, como con cosas buenas que le pasen a uno. Si uno solamente está en lo saturnino y además está en agua, pues está muy triste. ¿Qué le falta? Pues Júpiter, ¿no? Y quizá un Júpiter aquí de tierra, ¿no? Algo que realmente le pase a uno que le mejore la situación. Una entrada de plata. ¿Sí? Entonces, a aquí, ver, ¿sí? hay cartas difíciles. Yo digo, por ejemplo, el 2 de espadas, que en mi interpretación, pues en lo antiguo que yo sabía, son decisiones difíciles. ¿Cómo lo interpretamos ahí? Acá es 2 de espadas, sería el 1 es Keter y el 2 sería el Neptuno. ¿Sí? Entonces, es un Neptuno de fuego. Mm. ¿Sí? Entonces, el Neptuno, pues claro, cuando Neptuno es confusión, pues es un movimiento en medio de la confusión. Pero Mm. visto desde el punto de vista positivo, pues es la capacidad de integrar y de aceptar el movimiento natural. ¿Sí? Si soy Neptuno y me muevo como fuego, pues soy un espíritu animado, ¿sí? Podría decir. ¿Sí? Pero claro, si veo la parte oscura de Neptuno, pues si es confusión y de fuego, pues además peleo, si estoy confundido y peleo, pues
Eso sí que es una lectura, pero mira que depende de cómo lo estoy leyendo. Yo puedo leer esa No, carta sí, como, no, ya lo ¿sí? estoy cuadrando aquí bien. ¿Sí? Tienes razón. Eso, entonces, listo. Si quieren, pues podemos, quien quiere pasar y sacar una carta y van anotando pues también esta noche ya, porque esto pues el trabajo bueno es realmente en los sueños, ¿no? Poder. Sergio, ¿puedo darle yo que casi nunca estoy en clase? Listo, entonces, pongamos esto acá. Listo, entonces, acá están las cartas. Sí. ¿Sí? Solo tengo separadas acá las 40. ¿Puedes ampliar tu imagen ahí en la pantalla? Porque Se te dio chiquitico. Terminaste la presentación, pero no sé cuál carta. sí, espérate a ver si yo, pues que, Pues tócalo y él se agranda y lo otro se vuelve chiquito. ¿Toca quién? Pues aquí yo toco en la pantalla y usted se me volvió grande. no, pero aquí no me pasa eso. Pero yo estoy en el Pero computador, ahí aquí no sí. se ve ni grande ni chiquito. Espérate, hay algo que me está, espérate, a ver. Pues yo no uso gafas, pero pues hasta allá no veo un carajo. No sé cómo ponerlo ahorita. Bueno, si quiere, a ver, No pues sé Pues si él le dice. eso está diciendo ahí. Si de pronto un momento dejas de compartir la pantalla, ¿será que de Eso. pronto él te ve más Sí. grande? Sí, si paras de compartirla ya te veo grande. Sí. Sí, eso sí, Es correcto. eso, hablante. Listo, ahora sí, se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, pues a mí me gusta mucho el sistema de que me digan un número, porque pues, ¿no? Entonces, 15. un número de 1 a 10. ¿A 10? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces salió esta carta. Vamos acá. Sí, entonces El árbol de la vida. Entonces, estos son todos el árbol de la vida porque nos va a decir en dónde está. Entonces, esta es un 3 de espadas. Es Entonces, la que yo le decía. La entonces el bruja de la 3, pilar, mira. 3 de tal espadas. cual, ¿no? Entonces, 3, entonces aquí ya tú ves pues resaltado el número 3 y ves que esa es una esfera uraniana. Está relacionada tanto con el signo de Acuario como con el signo de lo creativo de I Ching, ¿no? Es una creatividad colectiva. Entonces ahí ya sabemos que la información está en la parte más alta del árbol, tiene que Las ver con personas. la interpretación de las cosas y al mismo tiempo está con la parte racional, ¿no? Es la parte racional del fuego. El fuego pues normalmente es impulsivo, pero en este caso es la capacidad de reflexionar y de entender el impulso. ¿Sí? Es hasta qué punto yo entiendo mi impulso, sería la pregunta. Entonces, con la otra carta, las de las 16, ya me diría uno cómo controlar ese impulso o qué hacer en determinado caso. Pero siempre hay que sacar entonces un señor de la corte. Pues desde este punto de vista, sí, esta sería una de las metodologías, ¿no? La Sí. otra es barajar todo y sacar solo una carta y eso también, pues también se puede leer, ¿no? Pero esta sería como la que yo estoy proponiendo de base para Aquí sería sacar esa, uno de los otros y uno que una y hacer una serían lectura 3. de tipo Ok, astrológica, listo. ¿sí? Entonces, ese es un método que me parece a mí que es fácil, ¿sí? Sí, Entonces, esto lo podría combinar pues con 1000 cosas más, ¿no? Esto ya le da una casa, entonces dentro de esa casa usted puede usar el I Ching para decir cuál es el personaje dentro de esa carta. Entonces usted podría preguntarle al I Ching
cómo comportarse en esa esfera que le salió. ¿Sí? Entonces ahí podría cruzar sistemas. Lo bonito de esto, ¿no? Que ya se vuelve muy flexible. Está súper bueno, sí. Lo importante es la información, yo poder tener acceso a la información y no tener límites porque es que eso ya no es cábala, entonces no es lo mío, entonces ya no voy a pensar en eso, sino que aquí hay libertad total de... Entonces la respuesta viene en mi sueño esta noche. Entonces, a ver qué, ¿no? ¿Cómo se manifiestan los personajes? ¿No? Entonces, ¿cómo se manifiesta en ese edificio de fuego, porque es un edificio de fuego, ese nivel de comprensión mental? Es un fuego que comprende, ¿no? Es como esa zarza ardiente, ¿no? Tiene algo de una zarza ardiendo e inteligente. A ver, ¿cómo así? ¿Ah? A mí, en el tarot que yo sé, es una carta bien complicada, ¿sí? Pero en este momento, pues, lo que pasa es que uno empieza a verlas de otra forma, ya es complicada. Claro, o sea, igual que todo, o sea, todo, la cuadratura, dicen, las cuadraturas son complicadísimas. Pero Y sí va uno a son, ver, y hay unas cuadraturas que son buenísimas. no las conozco. Uy, mañana, en la otra clase vamos a ver Bueno, con la porque carta de no las Javier. conozco. Hay unas, Pero hay bueno, unas. entonces, esto sería fuego, se leen así, ¿no? Espada, fuego, al 3 que es aire. No, el Entonces, 3 lo vamos a mirar con la numeración. Vení, te comparto otra El vez. árbol de la vida, ¿no? Sí, en ese Pero el orden. 3, O sea, el 3, aquí no es el Claro. número 3 como tal, que eso sería Mercurio, sino es el tercero en el orden del árbol. por eso, pero ahí dice que es Mercurio y es que el 3. No, no es Mercurio porque sería de arriba hacia abajo es Urano. Yo creo que Claro. vuelvas a compartir la pantalla. Sí. Espérate. Compartir. Los números vienen de arriba a abajo. Sí, es que la numeración. No, así. No, eso sí hay que. Sí, la numeración, hay que tenerla anotada en algún Por lado. eso, el 1, 3 es 2, Urano. 3, 4, Yo 5, anoté más. 6, 7, tres- 8, 9 y 10 abajo. Por eso O sea, el 3 el as es la es corona. Urano Neptuno. Exacto. Por eso salió en la carta Neptuno. Esa es la octava de Mercurio, ¿no? Exactamente. Es la misma información de Mercurio, pero A nivel procesada a un transpersonal. nivel cuántico. Ujú. Y es el turbo de Mercurio. ¿Sí? Cuando Mercurio ya no es como un grillo, sino que es un cohete, ¿no? De saltos interestelares, ese es Urano. Es el mismo impulso, el impulso de conectar. Pero este Con la espada que conecta. es fuego. Ujú. ¿Ah? Y con la espada que es fuego. Exacto, entonces ahí es la emoción, es que es el fuego, es ese impulso, esa aceleración a pensar, a decidir cosas. O esa aceleración equivocada en Neptuno, ¿no? Si es 2, sería Neptuno. Ah, Pero bueno, como es está en 3. 3, es Urano. Pero no dice que es la línea 6, que son Urano y Neptuno. Esto es otro plano. Esta es la 6 en los pisos. Pero Son los niveles. el número como número que vamos a llamar, mejor dicho, la clave para relacionar los números de los arcanos menores con el Sí. tarot es estos números de acá. Ok. Entonces esto podría ser una aceleración loca o una Exactamente. aceleración imprudente. Sí, podría ser. Ok. Me acelero a pensar, a tomar decisiones muy rápido y Y no me lo pasé. equivoco. No lo pasé por lo otro, por la emoción, como que no lo sentí, no dejé que pasara un día, por ejemplo, y eso sería muy Neptuno, ¿no? Darle un tiempo, no, me fui de una, ¿no? Con fuego y, claro, es fuego, realmente es como Marte y Urano, ¿no? Es algo muy intempestivo. Son decisiones a la ligera, podría ser. Exacto.
Sí. Entonces, yo diría que si sacáramos una carta de los arcanos, me daría una recomendación para poder vivir eso. ¿Sí? Le podría preguntar a los 16 o le podría preguntar a los 64, ¿no? Dependiendo de qué quiero, ¿no? Puedo irme por los 16 cartas o digo, no, las 64, quiero verlo bien en detalle. Sí, Está muy pero es interesante un mapa que para ubicar uno la información. eso. Sí. Que ahí falta, estamos viendo el escenario, pero falta el quién, ¿no? ¿Cómo? No, el Claro, quién. la acción, para eso necesitamos otro sistema adicional. Lo mismo que en estas imágenes siempre se necesitan dos, un actor y un medio, siempre hay un dos para que funcione. Claro, en este caso sería esas decisiones, pero no sabemos de qué. Claro, y que, bueno, sí, o sea, ¿no? Decisiones aceleradas. Yo puedo ser el mago de las decisiones aceleradas o puedo sufrir de decisiones aceleradas. ¿Quién me dice si estoy mirándolo en el lado positivo, en el lado negativo que tiene que ver con lo que yo estoy viviendo? Toda esa descripción me la va a dar, me la puede dar otro sistema. Pero ya gané con haber ubicado dónde está la información en un mapa de 40 habitaciones, ¿no? No como la astrología de 12, que también se puede, ¿no? No es que no se pueda, pero ¿no? Tiene su gracia tener 40 casas. Y saberlas interpretar sin libro, ¿no? Esa es la verdadera gracia, es poder decir uno, tal con tal, eso significa tal cosa, sin necesidad de recurrir a nada más. Claro, es muy bueno pues aprender y ver cómo lo han interpretado otros y todo eso, pero uno ya tiene una posición personal, ¿no? Uno dice, para mí significa esto. Bien. Entonces, bueno, ese sería como para tener, entonces, si quieres, alguien más sacamos y para que varios se vayan con cartas. Por favor. Bueno, Gracias. entonces dime un número de 1 a 10. El 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos atinados, ¿no? Este es Tres. otra vez, dejemos de compartir aquí. Otro 3. No estamos embocados, ¿no? Es el ¿Te dije? ¿Es decir? 2 de oros. Ah, ¿no? 2 de oro. Entonces, este es el Neptuno, la parte neptuniana, y ahorita el color entero es azul, es decir, todo es aire. Entonces, aquí vamos a hablar del mundo del aire, el mundo de lo social, del mundo del pensamiento, del mundo de las conexiones. Pero estamos en el nivel de la intuición. ¿Cómo intuyo yo a las personas? ¿Cómo siento a las personas? ¿No? Sería este Neptuno, la empatía que tengo con la sociedad, ¿no? Entonces, lo neptuniano es místico, es mágico, y el aire es el pensamiento, ¿no? Ahí hay mucho de astrología, ¿no? Mira pues, toda esa relación Piscis, Acuario es muy astrológica. Ya después vamos a ver, ¿no? Si saco otro lugar, yo puedo empezar a armar un recorrido aquí. Entonces yo digo, si me sale este 2 acá arriba y después me sale, por ejemplo, esta de acá, pues para llegar aquí yo tengo que pasar por este camino y por este otro camino. Entonces yo veo que aquí está el número, bueno, no sé, el número, alcanza a ver, el 4 y el 14. Entonces ahí ya me da unas claves de cómo hacer la conexión que tengo que hacer. Entonces esto me va a dar un mapa muy, muy, muy detallado de qué hacer. O sea, me dice dónde, cómo y con qué herramientas. Entonces, Sergio, con ¿Ah? base en los diagramas que mostraste antes, ahí está en la fase 6, ¿no? En el nivel 6 también. Estaría en el 6º nivel, sí, que es el del tercer ojo. Eso Ambos también sería salieron en el bueno. tercer ojo.
Sí, ambos, ¿eso sería bueno como tenerlo en cuenta o qué? Claro, claro, pues es con ese nivel que uno lo puede acceder, o sea, es de puro tercer ojo, o sea, ¿sí? Esa conexión. Entonces, funciona perfecto para los sueños porque los sueños, ¿no? Otras experiencias son más de lavar los platos, ¿no? Y como yo un Marte de tierra, pues, haga algo físico, ¿no? Haga algo práctico. También en este es medite en los niveles más altos del fuego y del aire, pues, ¿no? Y si tengo fuego y tengo aire, ya digo de la libertad, ¿no? Buenísimo. Ujú. Gracias. Muchas Entonces, gracias. sí, es para poderlo acotar. Entonces, Tú nos mandas ese material, ¿cierto? este sí se los puedo mandar. Pues claro, ese es pues tenerlo aquí. Sí, listo, para que tengan otras imágenes diferentes a Sí. los libros No, clásicos. sobre todo, bueno, esas imágenes. Sí, la numeración pues es básica para poder entender por qué. Entonces, bueno, mil gracias. Veamos otro. ¿Y cuándo empezamos el próximo? El siguiente martes pensaba seguir derecho como si no, sin parar. Ay, ¿vas a enviar otro? ¿Vas a hacer otro? Yo me pido. Sí, bueno, vuelvo y le repito, la idea es pues seguir esto con esta información, pero en detalle, ya práctica, ¿no? Y poder empezar a mezclar poco a poco las tres cosas hasta que lo podamos leer el tarot completo. Bueno, ¿y cuánto fue que dijiste? Serían 336, serían 12 clases más. Ok, perfecto. ¿Sí? Un poco más barato que el anterior, pues porque básicamente sí es para los alumnos de este grupo, casi que no lo voy a promocionar por fuera porque pues se necesita toda la base que ya hemos visto. Listo, nos vemos con la consignación, hermano. Entonces, bueno, pues tienen facilidades de pago, no hay Muchísimas gracias, Sergio. afán. Y Nosotros nos bueno, vemos. entonces tenemos todavía otro tiempo, entonces, ¿quién más quiere ver Ay, Yo. espacio para soñar? Bueno. Pilar. Entonces, bueno, entonces, un número de 1 a 10. 4. 1, 2, 3. Estamos con el aire a A pleno. ver, ¿qué salió? ¿Qué salió? Entonces, este es el número 4 que corresponde el Gesed, que es la bondad. ¿Pero es el 4 de Júpiter. qué? Es el 4 de oros. Ay, ese es más Pensamiento, bonito. ideas. A mí me tocó chévere. Este es muy bueno porque mira que es el nivel de Júpiter. No, es que eso es así. ¿Sí? 4 Entonces, de oros. Ay, Dios, usted no sí, se imagina. Bueno, entonces 4 tiene que ver con ese valor de lo mental, el valor de lo que uno ha aprendido. Y Júpiter es la expansión de eso que uno ha aprendido. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con el aprendizaje. pero mira, por ejemplo, pues en mi interpretación, ¿Sí? es cuando uno se apega de pronto tanto a lo material o a las ideas fijas, cuando ya estoy hablando a las Sí. ideas fijas, donde no se permite uno ver el universo, sino ser demasiado fijo. Esa Podría sería ser. la polaridad con Saturno, ¿no? Con el otro lado del árbol, que sería la parte de Geburah, Sí. que es la limitación. La ventaja de Pero este aquí es la estilo expansión, aquí es que habría uno puede interpretarlo descontaminado de todo lo que hace. Sí. ¿Cómo? Didi, Bien. Lo oímos todo. Entonces, bueno, entonces sí, la relación, por eso me gusta lo social, ¿no? Entonces yo puedo ver en el ámbito social qué se está expandiendo. Eso sería Júpiter en aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o pensar a lo grande. claro, lo que estoy haciendo ahorita es exactamente esto, ¿no? Estoy difundiendo y estoy promoviendo unas ideas. Es exactamente esa carta, lo que estoy haciendo ahorita.
Bueno, entonces, Pero también, pues, cómo tú amplías tus conocimientos. Sería como preguntarle a los registros akáshicos cómo ampliar lo que sabes, cómo, ¿no? Ser más abundante en el conocimiento, eso sería. también puede ser eso, lo que yo te digo, que no se puede uno aferrar, Exacto. ni ser tan, Claro, mejor claro, es que dicho, tan el lado terco. oscuro sería a qué ideas me estoy aferrando. Sí, Pero en este caso no tanto es el aferrarse porque mira que es Júpiter, es más como que qué ideas estoy yo, en el lado negativo sería también qué ideas estoy pasando como por muy general, como muy por encima, como volando, ¿no? Como que pasé por encima y lo analicé en 3 patadas, algo que tenía mucha profundidad. ¿Sí? también, Entonces, sí. el lado negativo de Júpiter en el aire es que es muy superficial, puede ser muy superficial, o sea, ¿no? Puede ser Y inteligente. deja, y deja de ver la abundancia que hay. Exacto. No ve riqueza en el pensamiento. Exacto. Ahí sí, cuadra perfecto. Bueno, vamos a ampliar los conocimientos. Esta me la voy a llevar para soñar Eso. cómo me voy a ampliar en la cabeza. Y mira que este es chévere para soñarlo uno volando, ¿no? Porque Júpiter, Sí, ¿no? Vuela y el aire, vuela por el aire, entonces eso está perfecto para soñar en el aire. sí, está chévere. Bueno, Bueno, listo. ¿Quién más quiere sacar una para la noche? Ay, yo. Raquel. Gracias. Entonces, un número de 1 a 10. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí sí nos salió tierra. Y en tierra nos salió también la esfera de arriba. Vean cómo estamos de elevados en este curso. Otra vez Sí. el número 2, ¿no? Neptuno. Entonces, ¿qué diferencia hay pues entre un Neptuno de aire y un Neptuno de tierra? ¿ese es el 2 de qué? ¿De bastos? Este es el 2 de bastos. ¿Cómo aterrizar todo esto? ¿Sí? Entonces, parecido un poco también a Neptuno en Piscis, a Saturno en Piscis, tiene algo de eso. En este caso es más el nivel neptuniano de la Tierra, ¿no? O sea, hasta qué punto la Tierra es espíritu. La Tierra tiene un nivel Trascendente. trascendental, ¿no? Ah, Es de los difíciles de entender, ¿no? Porque combina, ¿no? Lo más aterrizado en la Tierra con lo más elevado. Es el 2, pues está ya a un paso del 1, que es el Keter. Entonces, por eso, este camino de arriba, el último camino, es el camino del loco. Y viene después ¿Y no del será, Neptuno. y no será que él se puede creer muy en la tierra y mentiras? de pronto. Puede ser, uno de los lados es la fantasía con el aterrice, sí, ¿no? Sí, como Yo que me creo que estoy en el piso y y mentiras, ¿no? mentiras. Ahí por allá, Pisciana. Ese sería un exceso. En positivo sería la capacidad de integrarse con la materia, de no ser diferente de la materia. Porque uno normalmente como que dice materia y espíritu. Aquí en este caso, en el lado positivo hay una integración de materia y espíritu. Es una sola cosa, es indivisible. Ese sería el nivel más alto de la materia. ¿Sí? Como ser uno con la materia, inclusive incluyendo el espíritu, o sea, entendiendo que el cuerpo es parte del espíritu, no al revés, que el espíritu no es algo que está en el cuerpo. ¿No será materializar los sueños también? Sí, perfecto, sí, sí. En este caso no solo es soñarlo, sino aterrizarlo y decir, bueno, voy a actuar esa información que me dieron. Aquí la información que te van a dar va a ser más práctica, va a ser más de tierra. Y la tierra va a ser la que te va a dar ese mensaje neptuniano. Entonces, en este caso no es tan de sueño como de algo que va a pasar, de algo práctico que va a pasar, algún evento, alguna cosa que te va a conectar con lo neptuniano.
que te va a permitir decir, ah, vea, la materia tiene espíritu. La materia es espíritu. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, Espero soñarme la respuesta. ¿quién más quiere Gracias. carta? A ver, Sergio, yo. Fernando. Listo. Entonces dime un número de 1 a 10. 4. 1, 2, 3, 4. Otra de aire. Entonces acá nos salió el as de oros. Vea, wow. A pensar en Keter, a pensar en lo más alto de lo mental. O sea, esto es, no hay forma de pensar de una manera más elevada. Entonces, pues sí es un destino elevado. ¿Sí? Entonces, rico en sueños, pues conectar con esa capacidad de entender la corona, ¿no? De entender cómo todas las cosas se integran desde la información. Es como un salto cuántico. ¿Sí? Salto cuántico, sí, total, total. Entonces, este es bueno para salirse del cuerpo, ¿no? Yo creo, me imagino yo. En una Está experiencia. volando. Este es claro, no sabe uno hasta qué punto uno se puede acordar de un sueño como este, ¿no? Es un sueño de esos que uno tuvo y no sabe que tuvo, pero lo vivió por allá adentro, ¿no? Ni siquiera se puede acordar porque es que está ya muy arriba, ¿no? Y hay muchos sueños que uno tiene que, yo estoy convencido que a mí me dan clases en los sueños y nunca me acuerdo que me dieron clases, pero la información ahí está, ¿no? Es como esos niveles por allá que se pasan de la conciencia. Pero bueno, este es un tema bonito de reflexión. O sea, este sí hay que hacerlo en meditación formal, completa, para poder conectar con esa esfera. Bueno, Gracias. listo. Entonces es tu escribiente. Listo. Tenemos Muchas también gracias. tiempo todavía. ¿Quién más quiere? Me apunto. Javier, entonces un número de 1 a 10. 7. 6, 7. Ahí estamos con el aire. Este es el 7, también salió. 7 de oros. Entonces, el 7 es el nivel de Venus. ¿Sí? Por eso está ahí Venus con su versión taurina y su versión libriana. La versión taurina es la física y la libriana es la estética. No puede haber materia sin una estética, ¿no? Sin una forma. Entonces, esto pues para un artista es un tema de meditación perfecto. Es que si, lo que dice esta carta es qué significa lo que haces o qué significa lo que te gusta. ¿Sí? Lo que te gusta y lo que haces. ¿Sí? Ahí está la forma, ¿no? Es la forma hermosa, ¿no? La forma, esa esfera 7 es la que Saban dice que es la de los artistas, porque dice que lo de los escritores son de la otra, la de Mercurio. Y no sé si han visto el video en el que cuenta que los poetas no lo sabe ubicar porque podrían estar en la esfera de Mercurio, pero también están en la de Venus. Entonces, que cuenta que él decidió meter a los poetas en el de Netzach, pero por puro, ¿no? Como él dice que por puro, como palanca, ¿no? Entonces, ¿Ese Venus es octava de Neptuno también? No. sí, claro, Neptuno sería la esfera más elevada de esa forma. La forma tiene un espíritu, ¿no? Toda forma tiene un alma, podríamos decir. Esa alma ya es los neptunianos. Entonces,
claro, igual uno puede completar todo el árbol, ¿no? Puede decir, si me salió la 7, pues qué relación tiene la 7 con la 2 arriba, ¿no? Y cuáles son las contraposiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mercurial comparado con lo venusino, ¿no? ¿Qué es lo jupiteriano? Pues acá jupiteriano comparado con lo venusino. Todo esto son herramientas de reflexión, ¿sí? Para uno poder sacar la información y poderla ubicar, como en una biblioteca, como que saber uno cuál es el orden, ¿no? Porque es que uno puede entrar a la biblioteca de los registros akáshicos y quedar totalmente perdido. ¿Dónde está la información que yo necesito? Poderla clasificar, eso es lo que nos permite este tipo de visualizaciones. Gracias, Sergio. Bueno, Muchas gracias bueno, a entonces Sergio y a todos. seguimos los que quieran y pues muchísimas gracias por seguir esta aventura. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Gracias, buenas noches. buenas noches. Gracias, Sergio. Buenas noches, todo. Gracias. 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 Gracias a todos, abrazos. Felices sueños. Eso sí. Todos tienen sus cartas, pues los que tienen sus cartas, saquen una carta y hagan el ejercicio. Y pues ya si tienen tiempo, pues sáquense una de los otros y hagan el juego personaje y espacio a ver qué pasa. A soñar, brujos. Bueno, nos vemos.